El final de un divorcio inconcluso. Capítulo 37. El tren expreso de Transvaal. La voz de Russell Jr. rebosaba confianza. Ay, Dios mío, ni siquiera le he ofrecido un asiento a la señorita. Menuda descortesía. No, está bien, no vine a molestar, solo quería agradecerle. Bueno, entonces, si alguna vez necesita ayuda, no dude en venir a buscarme. Fue un comentario puramente formal, nada diferente de las palabras amables y vacías que la gente suele decir en situaciones sociales, como almorcemos algún día. Pero parece que la mujer no lo tomó así. ¿En serio? ¿Lo dice en serio, señor Dixon?, susurró. Sus grandes ojos, enmarcados por espesas pestañas, brillaban con inocencia. La luz del sol del mediodía parecía encenderlos. Ante una mirada tan franca, Russell no pudo admitir que había estado diciendo tonterías. Bueno, no soy de los que falta su palabra. Russell Jr., de repente, se sintió incómodo. En ese momento, el camarero les trajo el pedido. Una botella de whisky y un vaso pequeño y delgado quedaron frente a él. Se sirvió un trago, como para evitar su mirada. Me preguntó si podría pedirle un favor. La mujer se quedó en silencio. El presentimiento le erizó la nuca. ¿Qué clase de petición escandalosa se atrevería a hacer? Levantó el vaso con una mano ligeramente tensa y trató de mantener su compostura de caballero. No sea tímida, solo pregunte, señorita Blanchett. Sonriendo cálidamente, bebió un trago y luego la miró. Por favor, sea mi entrenador. El whisky, que apenas había empezado a calentarle la garganta, se le quedó atascado a mitad de un trago. ¿Entrenador? El impacto de sus palabras lo golpeó de repente, provocándole una tos seca mientras el licor le quemaba la garganta. Fuera de las ventanas de Great Hill, los suaves tonos verdes habían dado paso al follaje espeso del verano. La temperatura subía poco a poco, el verano ya estaba aquí. Sin embargo, frente al espejo, Johann Leopold sentía más frío que nunca. Siempre había sido un hombre que exudaba una aura gélida, pero hoy parecía especialmente helado. Johann se vestía para recibir a la princesa Thanasia Irene Kranz, de visita desde Raiden. Y también, ante el murmullo bajo, Maurice, que hojeaba un cuaderno, se detuvo a mitad de la página. El propietario legal de la casa adosada en la que reside actualmente es... Incapaz de terminar la frase, Maurice dudó. Johann, acomodando hábilmente la corbata en el lazo, completó por él: Edgar. Su voz monótona salió de entre labios teñidos de un sensual rojo. Es correcto. Un hombre revisando informes sobre su exesposa justo antes de ir a recibir a su futura prometida. La situación despertaría simpatía por la futura duquesa de Leopold. Maurice pasó a la agenda del día. El tren expreso de Transvaal. ¿Olivia alguna vez jugó tenis? Johann giró hacia el mayordomo y formuló la pregunta suavemente, casi para sí mismo, con los ojos cerrados. El mayordomo, que sostenía la chaqueta ceremonial de Johann, se acercó y cuidadosamente lo vistió con el abrigo negro de seda, borrado de carmesí. ¿Alguna vez la había visto jugar? Johann abrió los ojos entrecerrados y miró fijamente por la ventana. El verano, que había llegado sin anunciarse, se sentía como un huésped indeseado. La esposa que lo había abandonado a comienzos de primavera seguía perturbando su calma. No podría decir que sí, respondió Maurice, ladeando la cabeza. Al fin y al cabo, ni siquiera había una cancha de tenis en Great Hill. Eso es extraño. La mirada de Maurice se deslizó hacia el periódico abierto sobre la mesa. El santuario fortificado de Gran Bretaña, roto por la divorciada de Rondos, Olivia Blanchett. Ya era impactante descubrir que la duquesa, quien rara vez salía de casa, supuestamente era hábil en el tenis, pero el verdadero problema era la fotografía. De todas las cosas, habían usado una de su boda. Maurice temía que la gran duquesa Kranz pudiera verla. Se esperaba que llegara a la estación central de Raiden a las 3 p.m. Si Johann hubiera querido, podría haber hecho que se recogieran todos los periódicos distribuidos en la ciudad antes de su llegada, pero no lo había hecho. Usted, no, señor. Mientras el mayordomo abrochaba el último cierre en el pecho de Johann, respondió con firmeza. El mayordomo dio un paso atrás, ajustó la ropa de Johann y le entregó sus guantes ceremoniales. Johann miró el espejo con ojos distantes, se puso los guantes y ordenó: «Investígalo». Cruzando el vestidor a zancadas, los pensamientos de Johann persistieron. ¿Olivia y el tenis? No podía haber una combinación más disparatada. Su primer partido de tenis debió haber sido aquel en el Hotel Lancelot, contra esa mujer, Elaine. Si la Olivia Blanchett que él conocía seguía siendo la misma, ese habría sido su debut. ¿Pretender que un par de meses de práctica la habían preparado para el campeonato de tenis de Dublín? Despreciable bastardo. Johann maldijo en voz baja. Edgar y él eran, sin duda, bastardos, pero al menos Johann no era un hipócrita. No era el tipo de hombre sinvergüenza que usaría a una mujer rota y vulnerable para ganar publicidad.
No había razón para empujar a alguien como Olivia al centro de atención, a menos que fuera para fabricar un escándalo. Al descender la gran escalera, Johan se detuvo de repente y se volvió lentamente. Sus ojos se posaron en la pared blanca vacía, el lugar donde solía colgar el retrato de él y Olivia. Si Edgar quería recuperar las enormes inversiones que había hecho en el proyecto del estadio de Dublín, a Johan no le importaba a quién utilizara para lograrlo, así como no le había importado cuando involucró a la princesa Nelly en Debris. Pero, si esa persona era Olivia, un estremecimiento cruzó la mirada normalmente serena y fría de Johan. Banderas de todo el mundo ondeaban en la brisa sobre la estación. La plataforma y la plaza estaban abarrotadas de gente reunida para dar la bienvenida a la princesa de Crans en su visita oficial al reino de Rondos. Maurice estaba realmente sorprendido. Era una convocatoria mayor que cuando la princesa de Argen visitó para comprometerse con el príncipe heredero Christian. Probablemente el reciente escándalo de Olivia Blanchet había despertado el interés. Ahí está. El tren expreso color verde azulado, adornado con detalles dorados, fue reduciendo la velocidad a medida que entraba a la estación central de Raiden. Los espectadores estiraron el cuello para verla, y el murmullo recorrió la multitud. Oh, pobre criatura, volver a casarse siendo tan joven. Alguien chasqueó la lengua. ¿Qué hay que lamentar? Si alguien merece compasión, es nuestro duque, atrapado por una seductora. Ahora por fin encontró a su pareja. Deberíamos felicitarlo. Hablan como si se fuera a casar con un hombre de 60 años. Basta, alguien podía oír. Una mujer, lanzando una mirada cautelosa hacia Johan, que estaba de pie sobre la alfombra roja, bajó la voz. Dicen que no hay que preocuparse por los nobles. Se casan y se divorcian como si nada. Nadie pierde nada realmente. Escuchamos todo, cada palabra. Maurice observó la expresión de Johan con nerviosismo. No había forma de bloquear las voces, y curiosamente, los insultos siempre eran los que se oían con mayor claridad. Maurice admiró la compostura de Johan. ¿Cuántas personas podían permanecer tan serenas mientras escuchaban cómo destrozaban su reputación? Johan se mantuvo erguido, con las manos cruzadas tras la espalda, inmóvil. Su aguda y arrogante mirada, junto con su rostro sereno, apuntaban hacia adelante. Con un movimiento de muñeca, alzó ligeramente la manga. El reloj de plata en su muñeca marcaba las 4:10. Aburrido, Johan cerró los ojos por un instante. ¿Dijiste que te vas a casar conmigo? ¿Por qué? ¿Decepcionado de que no sea el príncipe heredero? Idiota. El día que conoció por primera vez a Olivia regresó de golpe, y Johan soltó una maldición entre dientes. Justo en ese momento, la puerta del vagón privado, adornada con el emblema de Crans, se abrió de golpe. Desde la ventanilla del carruaje que daba vueltas en la fuente de la plaza central, los destellos de espuma brillaban en la luz del atardecer. Dentro del carruaje, meciéndose suavemente, Johan miraba la ciudad con la vista apagada. La princesa, que había sonreído con elegancia en el andén, ahora permanecía en silencio. Una vez que los reporteros y la multitud se habían ido, la fachada se había desvanecido. Ninguno de los dos actuaba como si estuvieran comprometidos. Johan agradecía en silencio. No deseaba batallas innecesarias. Vestida con un brillante vestido de seda gris claro, la mujer irradiaba la compostura propia de una princesa. La banda púrpura que cruzaba su pecho relucía dorada bajo el sol que entraba por la ventana. Estaban reunidos por la realeza, ambos conscientes de su deber y de su papel. En ese sentido, su estatus era ideal, sus modales, ensayados. Era la duquesa perfecta. Johan bajó ligeramente la mano de su sien, donde había estado descansando sus largos dedos. Tras revisar su reloj, volvió a mirar hacia afuera. El carruaje salió del distrito de lujo y de la zona hotelera, y cruzó el puente de la diosa, famoso por sus intrincadas tallas. Al atardecer, el río Daphne se teñía de rosa, atrayendo multitudes de paseantes al puente. En la estatua de la diosa, en el centro, las parejas hacían fila para besarse. Era Arke, la diosa que otorgaba amor eterno. Hay algo que quiero hacer. Dime. Johan recordó a Olivia, de 19 años, jugueteando tímidamente con sus manos entrelazadas. Esta vez no resistió al recuerdo y cerró lentamente los ojos. Quiero besarte. Dentro del carruaje que cruzaba ese mismo puente, su joven esposo se había sonrojado y lo había tocado con delicados dedos. Ahí, ella lo había mirado con una expresión tan inocente que le había suspirado. Había sido el día de su boda, cuando regresaban a Great Hill. No digas tonterías, Olivia, y di otra cosa. ¡Qué agotador! Johan abrió los ojos de nuevo, como si apartara el recuerdo que se le aferraba. Mientras se frotaba cansadamente la sien con un dedo enguantado, su mirada se volvió súbitamente aguda. Continuará.